Egun on guztioi, lehin eta behin, eskerrik asko etortzeagatik. Esta presentación va sobre los resultados del último recuento que hicimos hace un año sobre la situación de las personas en exclusión residencial grave. Digo que hicimos porque buena parte de las personas que estáis aquí habéis contribuido en esta ocasión y en ediciones pasadas a la elaboración de esta investigación. Para hacer esta investigación ha sido necesaria la contribución de cientos de personas, para que os hagáis una idea, entre entidades locales, forales, entidades de tercer sector, personas voluntarias, profesionales. Básicamente, lo que os voy a contar, que igual muchas de las personas que estáis aquí ya lo sabéis, es cómo hicimos el último recuento, qué novedades incorporamos, cuáles han sido los resultados y si me da tiempo al final, pues me gustaría hacer unas palabras sobre la necesidad de que sigamos manteniendo estos recuentos a lo largo del tiempo. No me voy a centrar mucho, pero ya sabéis que los recuentos nocturnos se basan en investigaciones hechas sobre el terreno en una noche concreta para determinar cuántas personas se encuentran, en nuestro caso, en una situación de exclusión residencial grave, bueno, según la definición que manejamos y que luego veremos. Básicamente tenemos tres objetivos y son los que hemos ido manteniendo a lo largo del tiempo. Saber cuántas personas hay, saber cuáles son sus características básicas y poder avanzar en cuáles son sus condiciones. Y desde que hemos hecho recuentos nocturnos de manera periódica, una cosa fundamental, ver las tendencias que observamos y los cambios a lo largo del tiempo. Creo que desde el inicio de estas investigaciones un punto fuerte que hemos tenido ha sido adoptar el marco conceptual de ETOS, que es una tipología sobre el sinhogarismo y la exclusión residencial que pone el eje de análisis en las dificultades de acceso a una vivienda. En la parte de metodología, y que ahora voy a explicar, básicamente lo que hacemos es poner en marcha dos recuentos de manera paralela. Uno centrado en los centros con alojamiento, ¿vale? Para lo cual es fundamental contar con la participación de todas las entidades locales, forales o del tercer sector que gestionan estos centros. Y luego otro recuento sobre el terreno en calle, ¿vale? Y aquí podéis ver, y esta es una de las novedades de este año, que hemos llevado a cabo un recuento en calle con dos perspectivas, que ahora os voy a explicar. Hemos intentado, con carácter general, que todos los municipios, y ahí hay municipios de mayor y menor tamaño, implementen un doble enfoque. El enfoque tradicional, que está basado en los recuentos que hemos hecho hasta ahora, con personas voluntarias, que recorren las zonas urbanas más seguras y accesibles de los términos municipales. Pero hemos incorporado, con carácter complementario y general, a la mayoría de los municipios un enfoque cualificado. Y el enfoque cualificado se ha basado en ese mismo recuento, no centrado en una noche concreta, sino en los días aledaños, al final de lunes a viernes, ¿vale? Aquí entre el 21 y 25 de octubre, hace ahora un año, y ese recuento lo han realizado básicamente profesionales, fundamentalmente educadoras y educadores, y personas con experiencia en este ámbito, y han recorrido otro tipo de zonas en las que habitualmente, y por las propias características de los recuentos en calle, nocturnos y con personas voluntarias, generalmente no se hacía, ¿vale? Y estamos hablando básicamente de edificios abandonados, zonas menos accesibles, boscosas, naturales. Por tanto, esta ha sido una novedad fundamental que contribuye a explicar en buena manera los resultados que hemos obtenido.
Desde el punto de vista del ámbito geográfico, han participado en este recuento en calle del que os hablo un total de 30 municipios. ¿Vale? De esos 30 municipios, todos excepto uno han participado los de más de 20.000 habitantes, ¿vale? Más luego otros de un tamaño más reducido. Ha sido el año en el que más municipios han participado. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, estos 30 municipios pues, representan aproximadamente un 70% de la población residente en Euskadi. Tenemos, por otro lado, una tasa de permanencia bastante elevada porque el 75% de los municipios que han participado en alguno de los recuentos continúan participando. Perfecto. En lo que respecta al otro tipo de recuento que hacemos, el recuento en centros. No me voy a detener mucho porque no hay grandes novedades en este caso. Básicamente lo que cogemos son los centros y servicios con alojamiento que forman parte del Sistema Vasco de Servicios Sociales, tanto los de competencia municipal como los de competencia foral. Y aquí el alcance es autonómico, ¿vale? Excepto en los recursos municipales que no son 1.8, ¿vale? Hacemos un recuento en todos los 1.8, pero todo lo que son pisos de urgencia o pisos de acogida solo lo hacemos en los municipios, en esos 30 municipios que han participado en el recuento. Esos forman parte de la inmensa mayoría de los centros que se han incluido este año, pero al mismo tiempo también se han incluido, creo que eran un par de centros de titularidad, gestión y financiación fundamentalmente privadas equiparables a los centros de acogida nocturna, más 14 centros que forman parte de la red de asilo y refugio internacional, es una red estatal, en este caso están gestionados por CEAR, con alrededor de 400 plazas que corresponden exclusivamente a la fase de evaluación, o sea, a la primera fase. En esa primera fase es la puerta de entrada a este sistema y entonces lo que se hace es un estudio de todas las situaciones de las personas que solicitan asilo o refugio. ¿Por qué lo hemos elegido? Porque en el caso de que se desestime la solicitud, buena parte de estas personas tienen un riesgo muy alto de acabar en una situación de calle. Vale. Al margen de estas novedades, pues bueno, también me gustaría decir que por primera vez hemos sustituido todos los cuestionarios en papel por una aplicación informática que ha recogido, yo creo que de manera muy adecuada y muy rápida, los resultados que antes tardaban en analizarse porque había que meter en una base de datos. Es verdad que el cuestionario de evaluación no lo rellenaron muchas personas, pero las que lo hicieron han valorado muy bien el uso que ha tenido esta aplicación en el último recuento. Y por último, otra de las novedades que hemos incorporado de manera puntual en este último estudio, cuyos resultados están en la página web de estas jornadas y seguramente los podéis ver con mucho más detalle, es que nos hemos centrado en las situaciones que, según la tipología ethos que veíamos al principio, pueden equipararse a las situaciones de sin techo. Aunque el recuento lo hemos hecho de todas las situaciones de exclusión residencial que habitualmente venimos recogiendo, el análisis de la información, de los datos y de las entrevistas individuales lo hemos centrado en la información que hemos recogido de los recuentos en calle y dentro de los recuentos en centro exclusivamente de los centros de acogida nocturna. Bien, pues vamos a pasar a los datos y después al análisis. Este es un cuadro que siempre ponemos, quizás es un poco frío porque recoge pues, en cifras dónde estaban las personas que hemos contabilizado. El resultado es que en esta edición tenemos a 4.325 personas en situación de exclusión residencial y que de todas ellas
Algo más de una tercera parte se encontraban en calle y lo que llamamos otros lugares inadecuados para vivir, que son todas esas situaciones que veíamos al principio de vivienda inadecuada. ¿Vale? No, por vivienda inadecuada no estamos hablando de viviendas que no cumplen estándares básicos de habitabilidad, no, es mucho peor. Estamos hablando pues, de gente que está pues en vehículos móviles, gente que está pues, en tiendas de campaña, gente que está en chabolas, ¿vale? Situaciones muy, muy precarias. Todas esas personas pues, serían 1.556, ¿vale? 558 estaban en servicios y centros de acogida nocturna, 321 estaban en centros y pisos para mujeres víctimas de violencia machista, contamos a las mujeres y a los menores también. Casi no llega, pero 1.500 estaban atendidas en centros y pisos de inserción social. Y por último, 444 estaban en esos centros que os he comentado al principio, que hemos introducido, que hemos llamado centros para personas solicitantes de asilo. De los 30 municipios que participaron, aquí sacamos las tasas en relación a su población, ¿vale? Y aquí tenemos en cuenta lo que os he comentado al principio, las personas que hemos localizado en los recuentos en calle, tanto las que estaban en calle, en lugares más visibles, como las que estaban en otro tipo de lugares, ¿vale? Y que estaban en etos abajo del todo. Como podéis ver, de los 30 municipios que participaron, solo Legazpi en Legazpi no se encontró a nadie, pero en el resto, ¿vale? Y son municipios muy diversos, como digo, están las 3 capitales, la mayor parte de los municipios de 20.000 habitantes y luego un número más reducido de municipios de diverso tamaño. 1.556 personas, para que os hagáis una idea, pues son... Si esta sala tiene un aforo de 200 personas, pues más de 7 salas como esta, ¿vale? Para hacernos una idea. Una parte muy importante, y eso ya se viene viendo desde el principio, estaban en alguna de las 3 capitales, ¿vale? En este caso, fundamentalmente en Bilbao y Donosti. Estaban pues, las 2/3 partes. En lo que nos venimos refiriendo, como yo solo por acortar hablo de personas sin techo, ¿vale? Una parte muy pequeñita, y luego voy a decir por qué y cómo se puede abordar, eran mujeres, solo 69, de 1.556. Y de todas ellas, aunque esto lo vamos a ver mejor a continuación, algo menos de la mitad, ¿vale? Estaban en zonas relativamente visibles. Cuando hablo de zonas relativamente visibles me refiero a aquellas zonas que siempre hemos contabilizado desde los recuentos tradicionales. Normalmente están en el callejero de las ciudades, me refiero. A veces más en los núcleos urbanos, otras veces más desperdigadas, pero en zonas que es fácil ver y que cualquier persona que salga por la noche puede encontrarse con ellas. Entre esas zonas visibles pues, hablamos de calles, plazas, cajeros, en los alrededores de equipamientos públicos, pues, estadios o iglesias o infraestructuras, ¿vale? Túneles, puentes. Como digo, esa parte estaba en zonas relativamente visibles. Hablo de relativamente visibles porque a veces puede estar ahí, pero no se ve porque siempre hay alguna barrera, pero bueno, para que os hagáis una idea. Y la otra parte en zonas mucho más ocultas y que creo que en esta ocasión, al haber incorporado el recuento cualificado, hemos sido mucho más eficientes a la hora de detectar a estas personas que seguramente ya estaban en años anteriores, pero no hemos podido certificar o ver hasta este año, ¿vale? Y estamos hablando, como os digo, fundamentalmente de edificios no residenciales en estado ruinoso, pues naves industriales u otro tipo de equipamientos pues, relativamente abandonados, en vehículos,
y luego otra parte también muy grande en zonas boscosas, naturales, rurales, y estamos hablando pues, de gente generalmente en tiendas de campaña, chabolas, etc. Lo que hemos podido ver a lo largo de los años es que ha ido ganando el peso específico de estas zonas ocultas, ¿vale? Estos tres gráficos resumen en la línea que no está pespunteada, es la evolución que hemos ido observando en los recuentos nocturnos, que se han basado fundamentalmente en la observación, ¿vale? Y cada año hemos ido recogiendo cuántas personas hemos visto en situaciones de calle. Pero la línea que está pespunteada lo que recoge es la gente que estimábamos que estaba ahí, pero que no habíamos visto esa noche. ¿Y cómo lo hacíamos? Lo hacíamos a través de dos sistemas. Uno con indicios de pistas que bueno, pues cuando veíamos en los recuentos que había pues mantas, sacos, pero no habíamos visto a nadie, pues se solía apuntar. Y luego también teníamos otro sistema que era en centros de atención diurna. Al día siguiente, a la gente que acudía a esos centros se les preguntaba a ver dónde habían dormido y a ver si habían visto a personas voluntarias, si les habían propuesto una entrevista. Bueno, esos dos sistemas, que eran bueno, un poco limitados, cada año nos daban una estimación de cuántas personas no habíamos visto, ¿vale? Entonces, básicamente, los gráficos lo que recogen, sobre todo de manera relativamente bien para Bilbao y Donosti, no tanto para Vitoria, que tiene su propia particularidad, es que esos indicios que aportábamos cada año, pues en realidad nos estaban diciendo que sí, que había un volumen de personas que efectivamente estaban ahí, estaban en una situación equiparable a la de calle, pero no podíamos acceder a través de la metodología que empleábamos. Y digo que lo muestran porque esa tendencia, ¿vale?, se ajusta bastante bien a lo que nos hemos encontrado en 2024. ¿Vale? Este gráfico está muy bien, es muy simple, pero resume bastante bien la tendencia que hemos ido observando a lo largo de los años. Aquí hay un año que supone una especie de punto de inflexión, que es el año 2018. Como veis, la gente que identificamos en calle, 430, ¿vale? Este gráfico hay que entenderlo porque es verdad que no todos los años han participado los mismos municipios ni el mismo número de municipios, pero para ver la tendencia está muy bien. En 2018, como digo, sí que se produce una especie de punto de inflexión que tiene que ver, no solo, pero tiene que ver con el cambio de las rutas migratorias, ¿vale? Que en 2018 la ruta del Mediterráneo occidental crece mucho en afluencia y de ahí ese aumento tan importante que vemos en 2018. Y seguramente ese aumento tan importante, que claro, en 2020 es cuando se produce la crisis por la pandemia, entonces los flujos migratorios descienden, pero a partir de 2022 y sobre todo de 2024, y sobre todo, como os digo, es un factor importante, no es el único, pero es un factor importante de por qué aumenta tanto. Y es que nuevamente esa ruta, ¿vale?, de entrada al Estado, ya sea por Ceuta, Melilla, Canarias, ha recibido una afluencia muy grande. A lo largo de los sucesivos recuentos, y casi, no voy a decir en contra, pero de manera paradójica a lo que desde otras fuentes y investigaciones nos dicen, ¿vale?, el sinhogarismo de las mujeres. En los recuentos nocturnos se ha mantenido relativamente estable, apenas. Hablo en términos relativos, porque es verdad que como estas situaciones han aumentado, pues al final han aumentado las de hombres y las de mujeres. Pero si veis el número de mujeres que
año a año hemos ido identificando, pues son más de 100, pero tampoco ha ido aumentando mucho. ¿Qué pasa? No están las mujeres. Vale, pues aquí yo creo que tenemos que reconocer un sesgo metodológico. ¿Vale? No están las mujeres porque las mujeres no están... Y no digo que no haya mujeres, digo que hay muy pocas y que con este estudio lo que no vemos es que estén aumentando. Las mujeres no suelen estar ni en calle ni en centros con alojamiento. Pero, como digo, es un sesgo metodológico. Esto no quiere decir que la exclusión residencial no afecte a las mujeres. Y os voy a poner una tabla de un estudio que hicimos para Emakunde en el año 2014, bueno, con datos de 2014, en el que intentábamos hacer de todas las situaciones de exclusión residencial de ETOs, no pudimos hacer de todas, pero de la mayoría, una estimación de cuántas había en total y cuántas de ellas eran mujeres. ¿Vale? Como veis, claro, cuando cambiamos no el marco conceptual, sino simplemente la definición de dónde nos centramos, claro, aquí podéis ver que sin techo muy pocas, sin techo nos estamos refiriendo fundamentalmente calle y centros de acogida nocturna. En sin vivienda, ¿vale? Empieza a haber más, pero fundamentalmente es verdad que hay una parte del alojamiento para la inclusión que tiene mujeres o que tiene recursos o plazas reservadas para mujeres, pero fundamentalmente donde salta es en los recursos para atender a la violencia machista. En vivienda insegura, cuando hablamos de personas que viven bajo la amenaza de un desahucio, también es muy alta la proporción de mujeres. Y donde es mucho más alta es la inseguridad, ¿vale?, dentro del hogar por la violencia machista, y ahí es altísima. Dentro de vivienda inadecuada, ¿vale?, ahí está más equilibrado, pero la presencia de mujeres es mucho mayor. Y si veis al final, en la exclusión residencial, con prácticamente todas las situaciones de ETOs, pues estaría mucho más equilibrada. Con esto quiero decir, lo que hemos detectado en los recuentos nocturnos es que cuando delimitamos la presencia de las mujeres a espacios concretos, en este caso a calle y centros de acogida nocturna, su presencia sigue siendo minoritaria. Pero si ampliamos la visión, ¿vale?, podemos ver, y esto no es un hallazgo de este estudio, es que las situaciones de exclusión residencial afectan al menos a las mujeres tanto como a los hombres y están muy, muy, muy relacionadas con la violencia machista y con otras situaciones de precariedad económica. En cuanto a las características por edad, pues sobre todo a partir de los datos de 2014, lo que vemos es que la población joven, ¿vale?, y por joven nos referimos a menores de 30 años, ha aumentado mucho. Su peso relativo ha aumentado mucho, pues en 2014 veis que eran un 26%, ahora estamos hablando de un 42%. Con todo, ¿vale?, no son el grupo mayoritario, ¿vale? El 50%, por lo menos en 2024, eran personas de 30 a 54 años. En el caso del origen, la información también es muy clara. A partir de 2014, pues el peso relativo de las personas de origen extranjero ha crecido mucho. Aquí podemos ver una distribución por perfiles a lo largo del tiempo, ¿vale? Un 40% serían hombres menores de 30 años de origen extranjero. Y otra parte muy parecida, un 41%, hombres mayores de 30 años y de origen extranjero. La presencia de mujeres, tanto de origen extranjero como no, podemos ver casi equilibrada, ¿vale? Tampoco hay grandes diferencias, que se ha mantenido más o menos estable. Y luego, algo que prácticamente no se detecta son hombres menores de 30 años de origen no extranjero. Bien.
Ahora me voy a centrar, como sabéis, he dicho al principio, a todas las personas, en esta ocasión, a todas las personas que hemos localizado en los recuentos en calle y que hemos localizado en centros y alojamientos de acogida nocturna, les propusimos hacer una entrevista. ¿Vale? En total eran 2.111 personas y respondieron 864. No es una tasa de respuesta muy alta. Viendo la distribución por sexo, grupos de edad y origen, está relativamente bien equilibrado, pero es verdad que tiene cierto sesgo porque en centros tuvimos una tasa de respuesta mucho mayor que en calle. ¿Vale? Entonces ahí sí que puede haber un pequeño sesgo. ¿Qué resultados obtuvimos? ¿Vale? Y esta parte es corta, pero bueno, sí que hay algunas cosas que son bastante interesantes. Cosas seguramente que ya sabemos o intuimos y otras quizás que menos. Se dan numerosas situaciones de irregularidad administrativa, ¿vale? Con las consecuencias que eso tiene en el acceso a servicios o prestaciones o derechos. Entre las personas que han nacido en el extranjero, pues un 83% no tienen permiso de residencia y otro tanto, algo mayor, no tienen permiso de trabajo. Ahora bien, el empadronamiento es mayoritario, ¿vale? Entre las personas de origen extranjero, 69, no extranjeras, 87. Hablamos aquí de empadronamiento en algún municipio de Euskadi. Otro hallazgo, sobre todo de este año, es que estamos hablando de flujos muy recientes, ¿vale? El 46% de las personas de origen extranjero nos decían que llevaban menos de un año en Euskadi, ¿vale? Esta proporción era muchísimo menor entre las personas no extranjeras. Y lo que vemos a lo largo del tiempo es que el peso específico y el número también de las personas que llevan muy poco tiempo ha aumentado considerablemente a lo largo de estos años. Lo que sí se ha mantenido y se mantiene siempre igual es el deseo de permanencia, ¿vale? Que suele ser más del 80%. El deseo de permanencia es pues, cuando les preguntamos a las personas si tienen intención de quedarse o si están pensando marcharse, ¿vale? La mayoría dicen que quieren quedarse. Les preguntamos también por cuáles han sido las causas que han desencadenado la situación que tienen. Y aquí, de manera invariable, lo que sale es la preeminencia de causas estructurales, ¿vale? Entre las causas estructurales están problemas económicos, laborales y otros derivados de la situación administrativa irregular. Esta pregunta es nueva, una sensación de discriminación elevada, ¿vale? Alguna vez el 56% de las personas que respondieron dicen que se han sentido discriminadas por no tener un hogar. El tema de las victimizaciones, ¿vale? De las personas que han sido víctimas de robos, amenazas, insultos, se mantiene también a lo largo del tiempo en cifras muy altas. Está el tema de las agresiones sexuales, donde la brecha de género es enorme y que explica en buena parte por qué hay tan poquitas mujeres en calle. El tema de las relaciones sociales, ¿vale? Aquí sí que veníamos preguntando casi siempre si mantenían algún tipo de relación, ya fuera presencial o a distancia por el móvil, con familiares. Y siempre nos decían en un porcentaje altísimo que sí. Preguntamos este año a ver si, al margen de esas relaciones, mantenían algún contacto presencial, de manera más o menos habitual con algún familiar. Y entonces la proporción bajó muchísimo, a un 14%. Si a esto le añadimos que la mitad de las personas dice que pasa la mayor parte del día solas, teníamos que, conjugando estas dos preguntas, alrededor del 40% de todas las personas sin techo están en una situación que calificábamos como de soledad grave, bien porque pasan la mayor parte del día solas o bien porque no tienen ningún contacto familiar, ¿vale? Aquí hablábamos de familia que, bueno, pues muy posiblemente
hay que trascender esta mirada, ¿vale? Puede que no tener una familia con la que tienes lazos biológicos, pero sí tener relaciones afectivas, emocionales con otro tipo de personas. La mayor parte, también otra de las novedades que introdujimos, la mitad de las personas, ¿vale?, que respondieron nos dicen que están estudiando, realizando algún tipo de formación. Entre los jóvenes es del 65%, ¿vale? Y recordamos todo el rato que estamos hablando de gente que está en una situación de calle o en edificios abandonados o en albergues. El tema de la actividad laboral, pues casi siempre suele estar alrededor del 20%, pero claro, cuando hablamos de actividad laboral no nos estamos refiriendo a un trabajo ordinario, sino en la mayoría de los casos a trabajos que se desarrollan dentro de la economía informal. Sobre todo sale mucho el tema de la chatarra, pero no solo. Los ingresos y las prestaciones. Bueno, pues para que os hagáis una idea y en base a las respuestas que obtuvimos, habría un 15% de personas que en el último mes han recibido algo por esa actividad laboral, sea la que sea, que desempeñan. Un 20% que, al margen de que tengan esa actividad laboral o no, han recibido alguna prestación, ¿vale? Ya sea de la seguridad social o ya sea algún tipo de prestación social. Un 12% que no ha recibido ni por trabajo ni por prestación ningún tipo de dinero, pero que ha recibido algo por parte de alguna entidad privada. Y para finalizar, el resto, un 45%, que señala que no tiene ningún ingreso, ¿vale? Que declara que no tiene ningún ingreso al margen de lo que puedan obtener, pues pidiendo en la calle. El acceso a la RGI, pues un 9% de todas estas personas afirman ser beneficiarios de la RGI. Esta proporción no ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, pero también tenemos que tener en cuenta que como ha aumentado tanto el número de personas, pues seguramente ahora haya muchas más que reciben la RGI que antes. Pero en términos proporcionales se ha mantenido relativamente estable. Y voy a terminar con esta presentación porque me parece muy interesante los resultados que salieron de aquí. ¿Cuáles son los servicios que más se utilizan? Bueno, para empezar, solo un 4% dice que no ha utilizado ningún servicio, ¿vale? De una lista que les damos muy variada de servicios, no solo... ¿Se me ha cambiado? Sí. Vale. Los más utilizados, alojamiento, ¿vale? Tras ellos, los servicios de salud, de cualquier tipo, 61%. Los servicios sociales municipales, muy importante, porque estos han crecido un montón en el último año y fundamentalmente nos referimos a servicios sociales de base, que antes mencionaba la consejera. Lanbide 49, comedores sociales, centro de atención diurna, todos estos más del 40%. Sí que llamaba mucho la atención que los servicios sociales municipales, bueno, pues pasaban de ser utilizados en el 2012, nos decían el 38%, en 2024 un 58%. Aquí entendemos que se ha producido algún cambio. Yo no sé si este cambio puede tener que ver también con los servicios municipales de urgencias sociales, pero en cualquier caso me parece que ha habido una demanda importante en este tipo de centros de servicios que no veíamos al principio de la serie. Y para finalizar, les preguntábamos también qué recursos, qué ayudas, qué apoyos necesitarían, ¿vale?, para salir de la situación de sinhogarismo. Como primera opción, ¿vale?, el 44% señalan que alguna respuesta alojativa, ¿vale?, sea un centro, una habitación, un piso, seguida de la situación administrativa y del empleo, ¿vale? Esto era la primera opción, pero dábamos 3 opciones posibles. Pues sea en primero, en segundo, en tercer lugar, pues la vivienda era mencionada por el 80% y el empleo por el 66%. Tengo alguna presentación más, pero os animo
porque están el informe con todos los datos, hay un montón de datos de análisis, están colgados y os animo a que lo consultéis. Y bueno, con esto ya termino. Gracias por vuestra atención.